Hola, gente linda, gente bella. Hoy veremos dos proyectos con retablos. Uno con la Sagrada Familia y el otro con un hermoso hombre de nieve navideño, con técnicas de bordado líquido, sublimación en tela y técnica de traquelado casero. Quiero agradecerles por el apoyo que he recibido, el cual me impulsa para subir más contenido. Gracias, gente de Colombia, México, Argentina, Bolivia, Bangladesh, España y Estados Unidos por ver mis videos. Esta tela es 100% poliéster y la imagen es una lámina de sublimación de 30 por 20 y la conseguimos en bordalíquido. Le cortamos el membrete, pues cuando reciba el calor, como tiene tinta de imprimir, este se nos pasaría la tela. Le damos vuelta a nuestro diseño y lo pegamos con cinta de enmascarar o de carrocero. Así evitamos que la imagen se nos corra y nos salga de muy mala calidad. Dejo sin cinta el otro extremo para poder ver cómo se nos va imprimiendo la imagen a la tela. Utilizaremos la plancha a una temperatura algodón y la trabajaremos en seco. Le puse una hoja de papel pergamino para proteger la hoja de sublimación. Con la plancha le vamos haciendo presión poco a poco para que se vaya transfiriendo la imagen. Vamos levantando la hoja para ver cómo se está transfiriendo la imagen. Como podemos ver, esta todavía le falta. Seguimos pasando la plancha hasta que quede totalmente sublimada nuestra tela. Retiramos el papel y vemos que se pasó la tinta del papel a la tela y quedó 100% sublimada, ya que es tela poliéster. Recortamos. Vamos a aplicar un sellador por el borde de nuestra tela. Utilizaremos sella hilachas de la marca Bordalíquido. Este evitará que las fibras de la tela se deshilen cuando vayamos a cortarlas. Lo aplicamos con un pincel por el lugar donde vamos a cortar la tela, para que no se nos deshilache, y preferiblemente lo hacemos por el revés de la tela. Lo dejamos secar 15 minutos y procedemos con el corte. Vamos a cortar un pedazo de guata 1 centímetro más pequeño que nuestro pedazo de tela sublimada. Aplicamos silicona caliente. Pegamos nuestra guata haciendo presión muy suavemente. A los bordes de nuestro retablo aplicamos pintura metalizada oro antiguo para darle un mejor acabado. Ahora vamos a utilizar pegue y despegue de la marca Bordalíquido. Lo aplicamos por el revés de la tela en todos los bordes. Aplicamos 2 capas y lo dejamos secar de 15 a 20 minutos entre capa y capa. Hacemos el mismo procedimiento con el retablo. Este pegante es muy útil, pues nos sirve para poder pegar y despegar sobre la superficie una y otra vez. Los productos de Bordalíquido son de muy buena calidad y sus precios son muy económicos. Si deseas adquirirlos, en la descripción del video te dejo el contacto de la vendedora. Ella es distribuidora directa de Bordalíquido y te vende por mayor y al detal. Cuando ya esté centrada nuestra tela sublimada con la Sagrada Familia, hacemos presión con una bolsa plástica para que pegue mejor el producto. Para que se viera mejor nuestro trabajo, le puse un millaré dorado, el cual pegué con silicona caliente.
Para decorar mejor nuestra Sagrada Familia, vamos a utilizar bordeador líquido escarchado color dorado de la marca Bordalíquido. La manera más correcta de utilizar un bordeador es que la boquilla esté pegada a la tela o a la madera y el frasco inclinado. La presión que se le dé al frasco va a ser el grosor de la línea del bordeador. Vamos bordeando cada una de las partes que conforman mi aplique o figura. Dale manito arriba si te gusta nuestro video y compártelo con tus amigos. Marcamos muy bien las líneas de nuestro aplique para dar un acabado muy llamativo a todo lo que le pongamos bordalíquido. Si queremos que el bordeador escarchado nos brille más, le podemos aplicar escarcha adicional. El bordalíquido se consigue en varias marcas y en colores planos, perlados y escarchados. El bordeador se seca dependiendo del clima, se demora de 3 a 4 horas en secar. Al principio el bordeador se ve blanco, pero cuando se seca, él ya coge el color correspondiente del color de la escarcha. Tengamos siempre a la mano un trapito para cuando estemos bordeando ir limpiando la boquilla para que esta no se nos tape. ¡Qué bello nos quedó el retablo de la Sagrada Familia! ¿Y vieron qué fácil y económico de realizar? Si eres nuevo aquí o eres parte del 90% que está viendo mis videos y no te has suscrito, suscríbete, es gratis. Ayúdame en mi meta de alcanzar los primeros 500 suscriptores. Cuento contigo. Gracias por tomarte el tiempo de ver mis videos. Esta tela para transferir es también 100% poliéster. En ella vamos a utilizar una lámina de sublimar de 30 por 20 centímetros de bordalíquido. Recortamos el membrete de la lámina. Para que no se nos mueva la imagen, utilizamos cinta de carrocero o de enmascarar. Dejamos sin cinta una esquina de la lámina para poder ir mirando cómo se nos va transfiriendo la imagen a la tela. Ponemos una hoja de pergamino para proteger la lámina del calor de la plancha. Utilizamos la plancha en temperatura algodón y en seco. Ponemos la plancha y le ejercemos presión y la mantenemos por secciones para obtener un buen sublimado. Hay que tener paciencia. Cuando sublimas, si no ejerces buena presión y bastante calor, el sublimado no se va a transferir por completo. Levantamos la lámina y vemos que ya se nos transfirió la imagen, entonces la retiramos por completo.
Cortamos la tela. Aplicamos el sellahilachas con un pincel para evitar que las fibras de la tela se nos deshilen luego de cortarlas. Dejamos secar 15 minutos y procedemos con el corte. Utilizamos pintura ecoartística blanca para darle una base a nuestro retablo en MDF. Esta base de pintura blanca hace que los colores que apliquemos queden mucho más vivos y concentrados. Utilizaremos pintura acrílica roja de la marca Ecoartística. En este retablo vamos a hacer la técnica de traquelado casero. Pintamos muy bien todas las orillas. Aplicamos 2 capas de pintura donde vamos a hacer el traquelado. Ya seco, procedemos a hacer nuestro traquelado con colbón o cola blanca. Lo esparcimos muy bien sin que queden espacios. Con pintura acrílica verde empezamos a pintar y lo hacemos muy suavemente. Si deseas saber más sobre el traquelado y la sublimación casera, al final de este video tendrás la opción de elegirlos y poderlos ver. Para acelerar el proceso de secado, vamos a utilizar el secador. Así se van creando las grietas que nos da el traquelado casero. Mira como cuando se abre o traquela, la pintura base resalta gracias a esta técnica. Aplicamos silicona caliente. Pegamos la guata al retablo de MDF para acolchar nuestra tela sublimada. Aplicaremos 2 capas de pegue y despegue en la tela sublimada. Lo aplicamos en el retablo y lo dejamos secar de 15 a 20 minutos. Ya seco, lo empezamos a pegar. Hacemos presión con una bolsa plástica para mejor pegue de la tela. Decoramos con un millaré navideño y lo pegamos con silicona caliente. Empezamos a decorar con la técnica de bordado líquido. Utilizaremos dorado, verde y rojo escarchado. Con el bordeador rojo escarchado vamos a decorar el retablo en MDF. Aplicaremos bordador líquido en la tela sublimada. Mucha gente bordea todo lo de Navidad en dorado y no todo en Navidad es dorado. Es preferible bordear cada cosa del color correspondiente, aunque en algunas ocasiones podemos cambiar algún color, pero no en todas las ocasiones.
El frasco debe estar inclinado para un mejor bordeado. Al delinear hay que ejercer poca presión al frasco para que la línea del bordeador sea muy fina. Vamos decorando cada una de las partes que conforman mi estampado navideño. Ya decorado nuestro hombre de nieve, proseguimos con el otro lateral de nuestro retablo en MDF. Con bordeador escarchado dorado vamos a decorar las orillas de nuestro retablo en MDF. El bordeador líquido lo podemos utilizar en cojines, pendones, manteles individuales, pie de árboles, juegos de baño y muchas cosas más. Si deseamos darle más realce a nuestro proyecto, le podemos poner adicional escarcha en polvo y así obtener un acabado mucho más brillante. Qué bonito nos quedó nuestro hombre de nieve y gracias a la técnica de bordado líquido. Espero les haya gustado estas técnicas. Son muy sencillas, económicas y fácil de realizar. Además resaltan nuestras manualidades y le dan un valor agregado. En esta Navidad espero que puedas decorar en forma maravillosa tu hogar. Dale manito arriba si te gustó este video y hasta luego.